Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un básico para todo repostero. Vamos a hacer un básico que es la crema pastelera. La pastelera, la verdad, es súper versátil, se utiliza en muchísimas preparaciones. La pueden utilizar como relleno de tartas, como relleno de pastel, pueden hacer una crema diplomática, pueden hacer muchísimas cosas. Es un básico que deben de tener en su recetario. Vamos a comenzar ya con el video. Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que todos los ingredientes aparecen en la pantalla conforme los voy agregando y también en la descripción del video. Vamos a empezar agregando aquí leche en una olla que me voy a llevar a la estufa y voy a agregar otro ingrediente que es muy importante, que es la vainilla, ¿sí? Si ustedes están utilizando vainilla en pasta, es momento de agregarla. La vainilla en pasta, como les digo, es como una vainilla, pero es un poquito más espesa, como si fuera un jarabe, y trae todas las semillitas de la vaina. También pueden agregar una vaina de vainilla aquí en este momento, la abren, le quitan las semillitas y las agregan. Si no tienen más que vainilla normal, entonces esa la van a agregar hasta el final. Ya cuando esté la pastelera lista, ahí la van a agregar. ¿Por qué? Porque como contiene alcohol se puede evaporar y se puede como disminuir un poco el sabor. Voy a agregar aquí 2 cucharaditas de pasta de vainilla. Esta leche con vainilla ya me la voy a llevar a la estufa y la voy a encender, le voy a prender a fuego medio porque necesito que se empiece a calentar y que esté caliente. Me voy a ir para la estufa y ahorita regreso. Y ahora nos quedan aquí 3 ingredientes que son yemas, azúcar, es azúcar refinada y también maicena. Estos 3 los voy a agregar aquí y los voy a mezclar a que se incorporen súper bien y que estén muy unidos estos 3 ingredientes. Tenemos que llegar a este punto, a que estén todos muy bien mezclados, muy bien integrados y tengamos una mezcla homogénea, que no existan grumos de maicena ni nada. Entonces, en este punto vamos a esperar aquí a que esté nuestra leche caliente para el siguiente paso. Ya tenemos aquí nuestra leche caliente y es momento de temperar las mezclas. ¿Qué significa? Que vamos a igualar temperaturas. Si yo agrego las yemas a esto, se me van a hacer aquí literalmente como huevos revueltos, o sea, se me van a cocinar. Tengo que ir de a poquito agregando aquí leche caliente y que de a poquito esta mezcla vaya sintiendo el calor para que no se nos vayan a empezar a coagular los huevos. Entonces voy agregando poquito y revuelvo muy bien. Perfecto, y una vez que ya está todo incorporado, lo voy a agregar otra vez aquí, que ahora sí me voy a ir a la estufa a cocinar lo que es mi crema pastelera. Vamos a verterla aquí. Y vámonos para la estufa. Y una vez que está lista, la traemos aquí al fuego y nos vamos a mantener revolviendo en forma de 8 para evitar que se nos pegue. El fuego lo tengo a fuego medio alto. Ya se empezó a cuajar, se fijan de la parte de abajo. Y ahorita en cuestión de minutos se va a empezar a cuajar todo. Es normal que se vea así, como si se fijan, como en pedazos, unos pedazos cuajados, otros no. Miren, es perfectamente normal, como si se estuvieran haciendo grumos, para que no se vayan a asustar, ni piensen que no les quedó, ni nada. Es perfectamente normal. Y de un momento a otro todo empieza a agarrar consistencia y se empieza a hacer homogéneo. Y cuando llegamos a este punto hay que mantenernos cocinando aproximadamente por unos 2 minutos para que la maicena se cocine. Aquí si quieren pueden ya bajar el fuego para que se mantenga caliente, pero que no se les vaya a empezar a pegar de las orillas. ¿Se fijan cómo se desbarataron todos esos grumitos que se veían? Y ya tenemos una consistencia súper tersa y súper pareja.
Y si se fijan, se ven todos los puntitos, no sé si alcanzan a ver, todos los puntitos de la vainilla. Pasados esos 2 minutos, vamos a retirarla y a verterla a un recipiente. Nos vamos a ayudar de una espátula para verter aquí nuestra crema pastelera. No se imaginan el aroma tan delicioso a pura vainilla. Y la vamos a emparejar así lo más que podamos. Y este punto es súper importante. Vamos a dejarla enfriar, pero no vamos a taparla de esta manera, ¿sí? Si nosotros la tapamos de esta manera, lo que vamos a hacer es que como está caliente, va a generar vapor y se van a hacer gotas de agua aquí y se va a mojar nuestra crema pastelera. La vamos a tapar a piel. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poner el plástico pegado a lo que es la crema pastelera. Y así la vamos a dejar a temperatura ambiente a que se enfríe por completo. Y una vez que ya está fría nuestra crema pastelera, vamos a quitar el plástico que nos había protegido la pastelera y voy a dar una pequeña mezclada. Y ya que la mezclamos un poquito, ya agarró más cremosidad, porque el chiste es que sea como una crema tersa y súper suavecita. De verdad que la consistencia es deliciosa, miren nada más qué delicia, muy muy rica. Entonces ahora sí, con la ayuda de una espátula la vamos a verter ya en otro recipiente. Y así terminamos ya con nuestra crema pastelera. La verdad es un básico de la repostería. Les puedo decir que es mi favorita, me encanta el sabor, yo me la pudiera comer así a cucharadas, porque es un sabor a vainilla delicioso, o sea, me encanta. Se utiliza muchísimo la repostería francesa para rellenar choux, para rellenar eclairs, se pueden hacer tartas también, como les comenté en un principio. Pues más, por aquí les voy a dejar la receta de la masa para tartas dulces, ustedes la pueden utilizar, hacer unas mini tartaletas sin nada de relleno, nada más hornean su costra y ya que esté fría y horneada la van a rellenar de pastelera, le ponen unos frutos rojos arriba y tienen un postre de verdad espectacular y delicioso. Entonces espero que la disfruten mucho, que la aprovechen mucho. Si tienen dudas no me dejen de escribir en los comentarios y también los invito a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.